Y regresamos a Contacto Informativo, seguimos en temas importantes, tenemos la entrevista con el doctor Martín Beltrán. Doctor, un tema muy importante que Así vamos a es, tratar el día de hoy, claro. que es las órdenes de De protección órdenes de protección de en las los mujeres. casos de violencia de género. Pues que nos comente cómo está este Claro, tema. claro que sí, con todo gusto. Es una cuestión que realmente resulta muy importante en las circunstancias del presente, tanto en San Luis Potosí como en México en general, en los que desafortunadamente vemos que se han estado agudizando y presentando mayor número de casos de violencia, principalmente del hombre hacia la mujer en el seno de la familia o en la relación de pareja. Violencia que desafortunadamente muchas veces llega a situaciones extremas o graves que en su momento involucran peligro a la salud, a la integridad física, incluso riesgo de perder la vida, como ha sucedido en varios casos recientes por parte de la persona víctima de la violencia familiar. Y en estos casos, precisamente en el contexto de la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, esta ley, si recordamos un poquito, fue prácticamente la primera iniciativa que presentó en su momento el entonces recién llegado presidente Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República en enero del 2007, incluso fue llamada Ley Calderón, y es la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, pues ahí se establece, en el contexto de las recomendaciones de órganos internacionales como las Naciones Unidas y específicamente ONU Mujeres, que busca el empoderamiento de la mujer y generar condiciones de equidad y de igualdad en las relaciones de pareja y en general en las relaciones de género y de familia. Se establece la obligación de los estados que han firmado convenios internacionales en materia de protección de la mujer, como por ejemplo tenemos en la actualidad suscritos y ratificados por México y en general a nivel internacional dos convenios principales en esta materia. Uno es el llamado Belém do Pará, que es la convención para evitar toda forma de violencia contra la mujer, y el otro es la convención para evitar toda forma de discriminación contra la mujer. Las dos convenciones internacionales están suscritas y ratificadas por el Estado mexicano. Fueron firmadas por el Ejecutivo, aprobadas por el Senado de la República, y se obliga, en razón de estos compromisos internacionales, a que nuestra legislación interna establezca mecanismos de protección efectiva a las personas víctimas de violencia familiar o de género. Y en ese sentido, desafortunadamente, lo que decía hace un momento, hemos estado teniendo pues muchos casos recientemente en los que se han presentado situaciones de violencia física, psicológica, emocional, etcétera, principalmente de mujeres víctimas de esa violencia, en las que han solicitado precisamente en el contexto de esta ley órdenes de protección para que no se les acerquen las personas agresoras, que puede ser incluso su propio marido. Y bueno, puedo citar hace poco más de un año el caso de una mujer en Río Verde que solicitó la orden de protección, se le otorgó, pero su marido seguía teniendo acceso a ella, tanto que incluso llegó el momento en que cometió el asesinato contra su esposa. Fue un caso en Río Verde, por ejemplo. Un caso muy reciente en el que también se habían establecido ciertos mecanismos de protección a favor de la mujer fue la situación que conocimos en la ciudad de Guadalajara, en la que un marido, seguramente ofendido por situaciones de discusiones de pareja, etcétera, pero que ejercía violencia reiterada, la mujer tenía igualmente una orden de restricción de acceso por parte de su marido. Sin embargo, en algún momento él la siguió en su carro, la siguió, y hasta el momento en que ella bajó del carro se acercó y la mató. Entonces, este tipo de situaciones realmente son muy graves y tenemos que buscar la manera de que a través de la coordinación interinstitucional, los jueces de lo familiar, en su caso, o incluso los jueces penales que conocen de las problemáticas de violencia familiar o de género, sepan y conozcan exactamente las circunstancias de cada caso y que en su momento las órdenes de protección que emitan realmente sean efectivas, eficaces. En ese sentido, evidentemente tenemos que reconocer que no siempre
es posible que una persona con un documento, una orden de protección, una mujer, por ejemplo, que ya se le expidió su orden de restricción de acceso a su casa, a su persona, pues que tenga, digamos, un policía, por ejemplo, permanentemente cerca de ella. Pero en virtud de la orden de restricción, es posible que ella tenga acceso inmediato, conocimiento por un lado, pero acceso inmediato a teléfonos de emergencia, y que en esos teléfonos de emergencia, que en el que están involucrados incluso evidentemente las corporaciones policiales, tenga una respuesta inmediata a un requerimiento de protección en virtud de que cuenta con esa orden de no acercamiento o una orden de restricción por la violencia familiar o de género que ha estado sufriendo. En ese sentido, precisamente en el contexto internacional se ha buscado que se establezca un marco normativo en el cual tanto la mujer como el hombre, pudiera ser en su caso incluso el hombre, o en las relaciones de familia en general, por ejemplo, el hijo en relación a los padres, o los padres mismos si son adultos mayores en relación a sus hijos, ser protegidos de manera eficaz, y en ese sentido la autoridad que conozca de la denuncia tendrá que valorar adecuadamente y a profundidad el caso concreto, las circunstancias, y revisar si es que resulta necesario emitir una orden de restricción y en qué sentido y de qué manera, para que realmente sea eficaz, eficiente esa protección que está buscando la persona afectada por la violencia familiar. En ese sentido, pues realmente sí tenemos un reto importante como sociedad, por un lado, para ir promoviendo, digamos, prácticas de solución de conflictos de manera pacífica, pero por otro lado, en caso de que exista ya el conflicto y que haya denuncias concretas, el que la autoridad responda con eficacia. Ese es digamos, el tema central para que realmente una mujer, que son los casos más numerosos que hemos conocido, o un hombre o un adulto mayor víctima de violencia de su familia, de sus nietos, de sus hijos, etcétera, que pueda realmente tener acceso a esa protección efectiva. Y ese es el punto central que se establece en el contexto de una vida libre de violencia que se encuentra establecido ciertamente en el marco legal mexicano, pero que se requiere que realmente los protocolos que se desarrollan dentro de las actividades del propio órgano judicial y de las corporaciones policiales que definan ciertas estrategias de protección más efectiva. Eso es lo que necesitamos para poder evitar los casos en los que desafortunadamente, y así lo hemos visto en la práctica, de que cuando existe una violencia extrema, pues muchas veces una orden de protección o de restricción misma, incluso en ocasiones aviva mucho más la violencia, porque la persona agresora pues se siente ofendido, se siente que él tiene derecho a tener acceso a su esposa, por ejemplo, etcétera, y cree que con una orden de restricción le están de alguna manera anteponiendo su derecho a tener el acercamiento, tener la relación de pareja, etcétera. Entonces, en esos casos, pues sí se deben atender a circunstancias muy particulares de las relaciones de pareja o de familia para revisar cuándo, incluso, precisamente también aquí es importante señalar la presencia de instituciones no gubernamentales para una protección más efectiva, y en ese sentido, por eso comentaba el hecho de que la autoridad que emite la orden de protección, en este caso un juez, que debe valorar si es necesario incluso el que la mujer salga de su casa, pero para ello precisamente, y existen las organizaciones no gubernamentales, pero todavía falta, digamos, el desarrollo de esquemas de infraestructura para esa adecuada protección, de modo que las mujeres, por ejemplo, puedan ser enviadas a refugios provisionales, a lugares en donde puedan estar a salvo, incluso fuera de su hogar. Pero evidentemente no se trata tampoco de sacarlas de su hogar, porque pues al final de cuentas es su casa. Sí. Al final de cuentas, digamos, ahí han desarrollado su vida. Pero en caso de ser necesario, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, el juez, la autoridad, tiene la facultad incluso de buscar los mecanismos y las situaciones que le permitan proteger a la mujer y a los hijos o a los menores en caso de que estén presentes en esa relación, digamos, de conflicto, que vayan a un lugar en donde se encuentren seguros, a un albergue para mujeres o familias víctimas de violencia familiar. Okay. Y en ese sentido, pues sí, realmente necesitamos que
que todos esos mecanismos, esquemas de protección integral sean más efectivos, más eficaces, para evitar que la violencia se convierta muchas veces precisamente en los casos que hemos conocido de feminicidios. Muy bien, pues ahí está el tema, un tema muy importante porque hemos visto mujeres que tienen esta protección, piden esta protección y realmente pues no les ayuda mucho, siguen sucediendo estas situaciones y pues bueno, estaremos muy al pendiente de que estos mecanismos sean fortalecidos y realmente funcionen. Doctor Martín, muchas gracias por esta mañana la atención y pues estaremos al pendiente más adelante. Claro que sí, con todo gusto, buen día.